como decirlo, este nuevo proceso, ¿ya? Que vamos a estar viendo todo este año de preparación para la PSU de Ciencias, para la PDT de Ciencias, en este caso para la parte de Biología. Mi nombre, como pueden ver ahí abajo en la parte baja de mi foto de perfil, ¿ya? O del video en este caso, es Jimmy Murra, ya yo voy a ser su profesor de Biología durante todo este periodo. Es un agrado para mí trabajar con ustedes, es un gusto también conocerlos, ¿ya? Verlos por primera vez. Yo sé que ahora estoy viendo solo un par de fotos, ¿ya? Porque la mayoría tienen las cámaras apagadas. Como un dato así como consensuado entre todos, yo nunca les voy a pedir que prendan las cámaras obligatoriamente, eso es una cuestión personal. Lo que sí tienen que saber que es bueno estar con las cámaras prendidas porque mejora el aprendizaje, aunque ustedes no lo crean. Eh, la evidencia, ya que nosotros tenemos hoy en día en términos de saber cómo se aprende o cómo se produce el proceso de aprendizaje, nos dice que el aprendizaje es un proceso social y por lo tanto tiene que ver con un lenguaje, ¿ok? Y la mayor parte del lenguaje, si bien es lenguaje hablado, en este caso, también hay algo que se llama el lenguaje no verbal y que tiene que ver con el lenguaje corporal, con las caras, con las expresiones faciales, etc. Es súper importante esa parte del lenguaje para poder entender bien, por ejemplo, desde mi parte, si es que ustedes están o no están entendiendo lo que les estoy explicando, o si les estoy dando la lata, ¿cachai? Eh, sí, sí, no hay problema. Sí, los que puedan hacerlo, háganlo. Los que no, no. Si un día quieren hacerlo, bacán. Si otro día no quieren, bacán también. No hay problema, ¿cachai? Por eso yo les decía. Solo que tenganlo en cuenta, ¿ya? De que con las cámaras prendidas podemos aprender más, ¿ya? Nosotros no sabemos mucho, esto siempre lo aclaro cada vez que tengo que partir con un curso. La biología y las ciencias biológicas no saben mucho acerca de cómo se produce el proceso de aprendizaje, porque todavía no entendemos bien cómo funciona nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso. Sin embargo, de lo poco que sabemos, algo que tenemos súper claro es que el aprendizaje es un fenómeno social y por lo tanto se tiene que dar a través de interacciones, ¿ya? Ahora, si no prenden las cámaras y no hay una interacción en directo con video, lo que sí les voy a pedir es que por favor utilicen los micrófonos cada vez que tengan una duda, ¿ya? De repente yo voy a hablar mucho, ¿ya? Hablo muchísimo durante las exposiciones porque la cantidad de materia que tenemos que ver es muchísima, pero si de repente tienen alguna duda entre medio, no duden en interrumpirme. Aquí Zoom tiene una opción para levantar la mano, donde dice reacciones, ¿ya? En reacciones ustedes pueden levantar la mano, así como lo hice yo ahora. Si ustedes lo hacen, yo voy a poder ver entonces que tienen la manito levantada y voy a poder atender a sus preguntas. Y si es que no, bien ahí como lo hizo Levanzuela, si es que no, pueden simplemente prender sus micrófonos y plantearme la pregunta e interrumpirme. No hay problema. Aunque yo esté embalado así como con una idea explicándola, ustedes prenden sus micrófonos y dicen, profe, tengo una duda, perfecto. ¿Ya? Y la tratamos de resolver, ¿ya? Con toda confianza. Esa es la idea, que generemos un ambiente de confianza para que ustedes puedan preguntarme cualquier cosa que tenga que ver con la materia que vamos a dar. Y me parece solo aplaudir, bueno, aplaude. Si te veo aplaudiendo, significa entonces que queréis levantar la mano. No, pero no, no hay problema. Si no, simplemente aprietas el botón para poder hablar y me plantean la pregunta. ¿Ya? No hay problema si es que me interrumpen, como les decía. Eso es como una cuestión general de convivencia. ¿Ya? ¿Qué más les tenía que decir? Eso, ¿ya? Lo de las cámaras, entonces, igual es importante, como les decía. Quizás hoy día, como es la primera clase y todavía no tenemos tanta confianza, va a costar un poquito más que las prendan, pero más adelante en bola se atreven y bacán, ¿ya? Bacán que nos conozcamos. Igual para mí es un poco triste, ¿ya? No estoy dando la lata, pero para mí es un poco triste hablarle a una pantalla negra, ¿ya? Pero bueno, con el paso del tiempo nos vamos conociendo más, y vamos a ir conversando, y vamos a agarrar más confianza y de repente después se atreven a prender la cámara, no hay atado. Miren, la clase de hoy día, chicos y chicas, va a ser una clase introductoria, ¿ok? Va a ser una clase cortita, porque, bueno, tuve problemas con conexión en mi casa, entonces no pude conectarme desde mi computador, tuve que venir a otro lado con un computador prestado. Entonces no tengo todo el material que vamos a utilizar hoy día, pero sí tengo el PPT con el cual iba a trabajar, que es un PPT de presentación de la PPT. Por supuesto, si nosotros vamos a prepararnos para dar esta prueba, lo primero que tenemos que hacer es conocer la prueba, ¿ya? Saber de qué se trata, cómo está estructurada, cuánto tiempo nos vamos a demorar en resolverla, etcétera, ¿ya? Cuántas preguntas tiene. Entonces la clase hoy día va a tratar de eso. Ya va a ser una clase cortita, vamos a estar aquí unos 30 minutos, 40 minutos, y yo les voy a explicar más o menos de qué se trata la prueba, les voy a resolver algunas dudas, y ya desde la próxima semana entonces comenzamos de lleno con la materia, que es caleta. Ya es muchísimo el contenido que tenemos que ver, así que prepárense, ¿ya? ¿Qué más? Ah, si alguna vez estoy hablando muy rápido, también avísenme. De repente me embalo explicando ciertos conceptos y si ustedes no están entendiendo, sienten que voy muy rápido, tienen todo el derecho a decirme, profe, ¿puede bajar un poco las revoluciones? Y no hay atado, ¿ya? Yo también puedo ahí ir acomodando los ritmos, ¿ya? ¿Qué más?
Bueno, eso, pues nos vamos a estar viendo todos los viernes a la misma hora, y nada, ya, un gusto conocerlos a todos y a todas. Ya, chicos, chicas, les voy a presentar entonces el PPT que tengo preparado, voy a compartirles pantalla, denme un segundo. ¿Pueden ver lo que estoy compartiendo? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Ya, entonces, mucho ojo con lo que vamos a ir revisando aquí porque les voy a hablar en términos generales de cómo está construida la prueba de ciencias. ¿Ya? Veamos. La prueba de transición de ciencias, ¿ya?, tiene dos formatos. ¿Okay? Hay una prueba que se llama la prueba de ciencias científico-humanista y la otra se llama la prueba de ciencias de módulo técnico-profesional. ¿Cuántos de acá salieron de colegios técnico-profesionales? Levanten la mano, pongan la manito ahí los que salieron de colegios técnico-profesionales. La Juliet ya levantó la mano. La Montserrat. ¿Ya? El Daniel. La Constanza. Ya, hay varios. Ya, hay varios. Entonces, ojo con eso. ¿Ya? Los que salieron de colegios técnico-profesionales tienen la opción de rendir esta prueba con módulo técnico-profesional que tiene algunas pequeñas diferencias. Los contenidos son exactamente los mismos. Ya, mucho ojo con eso. Los contenidos son los mismos, pero hay pequeñas diferencias entre la prueba del módulo técnico profesional y la del módulo científico humanista. Aquí les voy a explicar más o menos de qué se tratan esas diferencias. ¿Ya? Un segundo. Ya, entonces, primero, tanto para la prueba científico humanista como para la prueba técnico profesional existen diferentes contenidos que están organizados en ejes temáticos. ¿Ya? En este caso tenemos diferentes ejes temáticos para biología, para física y para química. ¿Ya? Emily, me estoy rayando la pizarra. Todo lo que ustedes hacen aquí rayando me aparece a mí con su nombre, ya, así que aquí no pasan piola, eso para que sepan, ¿okay? Para que lo sepan. Entonces, tenemos los tres ejes temáticos que son el eje de biología, el de física y el de química. Yo por supuesto los voy a ayudar con toda la parte de biología, ya, ahí otros profesores entonces les van a ayudar con la parte de química y de física. Un segundo. Sí, no, tranquilo, si no hay problema, ¿ya? No hay atado. Yo aún no salgo, pero estoy en un TP, ya, vale. Entonces, aquí, ojo los que estén en colegio técnico y los que estén en colegio científico humanista, para que vean cuáles son las diferencias y qué es lo que les conviene más rendir. Entonces tenemos los tres ejes, biología, física y química. Cada uno de ellos ya está dividido en diferentes áreas temáticas, que son los contenidos que nosotros tenemos que revisar, los contenidos que se supone que ustedes ven entre octavo básico y cuarto medio. ¿Ya? Por ejemplo, para biología, todos los contenidos de biología están separados en estas cuatro áreas temáticas. Organización, estructura y actividad celular, que corresponde a toda la materia acerca de cómo funciona la célula. Eso es todo lo que nosotros vamos a partir viendo acá. Vamos a hablar acerca de cuáles son los componentes químicos que componen a los seres vivos, qué tipo de moléculas los componen, cuáles son los tipos de células que existen en la naturaleza, cuáles son las diferencias entre una y otra, cómo nos afectan a nosotros, a los seres humanos, etc. ¿Ya? Esto, por lo general en la prueba, corresponde más o menos a un 15 o un 20% de la prueba, ¿ya? Más o menos. Luego, tenemos el segundo eje que se llama procesos y funciones biológicas. Esto es como el eje de funcionamiento del cuerpo humano. Aquí antiguamente se veía todo el funcionamiento de todos los sistemas del cuerpo. Aquí veíamos sistema digestivo, respiratorio, renal, etc. Pero mucha parte de esos contenidos ya no se preguntan en la PDT, porque ya no se ven en la media. La mayor parte de esos contenidos ustedes los tienen que haber visto en la básica. ¿Ya? Entre quinto y séptimo básico, tienen que haber visto sistema digestivo, sistema respiratorio, etc. ¿Ya? Aquí la única parte que sí se pregunta, y se pregunta harto, en la parte de procesos y funciones biológicas, es el sistema endocrino. Sistema endocrino, que es el sistema de regulación hormonal que tiene nuestro cuerpo para poder mantenernos vivos. ¿Ya? Ahí vamos a hablar acerca de las diferentes glándulas que están en nuestro cuerpo, las diferentes hormonas que se producen en el sistema endocrino, etc. ¿Ya? Esto representa como también entre un 20 y un 25% de la prueba. ¿Ya? Cambiando, por eso no les puedo decir como exactamente cuántas preguntas aparecen de cada uno de esos ejes. El DEMRE, que es la entidad que crea la prueba de transición, cambia todos los años la cantidad de preguntas. Igual hay ciertos patrones que se pueden reconocer, pero en general van cambiando todos los años. ¿Ya? Luego tenemos herencia y evolución, que esto es genética. ¿Ya? Aquí nosotros vamos a hablar acerca de un caballero súper famoso en las ciencias biológicas que se llama Gregor Mendel. ¿A alguien le suena ese nombre? Gregor Mendel, ¿se acuerdan de él? A mí me suena, pero no me acuerdo. Ya, pero por lo menos suena el nombre, ¿no? Gregor Mendel es el padre de la genética moderna.
es un científico del siglo XIX aproximadamente, que se pasó durante muchos años haciendo cruces entre plantas de arvejas, y gracias a él entonces nosotros hoy en día sabemos cómo se traspasan los genes de una generación a otra, y por qué se producen los cambios físicos entre un individuo y otro, etc. ¿Ya? Luego tenemos la última parte, que esta es la que más se pregunta. Aquí es donde ustedes tienen que poner mucho ojo, chiquillos y chiquillas. Esta es la parte que más se pregunta de la PDT de Ciencias Biología, Organismo y Ambiente. Aquí nosotros tenemos que hablar acerca de cómo están constituidos los grupos de seres vivos en el planeta, qué es una población, qué es un ecosistema, cómo la actividad del ser humano afecta a esos ecosistemas. Vamos a hablar acerca de la contaminación ambiental que producimos los seres humanos, etc. ¿Ya? Ahí vamos a trabajar entonces con todos estos contenidos. Eso lo vamos a estar viendo más o menos a final de año, por ahí por septiembre, octubre, vamos a estar hablando entonces de organismo y ambiente. Y ahí vamos a darle un buen foco, porque como les decía, esto se pregunta harto. ¿Ya? Luego, aquí tienen las áreas temáticas de física, solamente las voy a mencionar porque no me competen a mí. ¿Ya? En física tienen que ver ondas, mecánica, energía, y esto que dice electricidad y magnetismo aparece con rojo porque esta parte se pregunta solamente en el electivo. ¿Ya? Ahí les voy a explicar qué es el electivo. En el caso de biología, los 4 ejes se preguntan tanto en el área común como en el área electiva. ¿Ya? Y en la parte de química, química tiene 3 ejes, que son estructura atómica, química orgánica y reacciones químicas y estequiometría. ¿Ya? Esos son los 3 ejes temáticos que ustedes tienen que revisar en química. ¿Ya? Ahora veamos. La prueba científico-humanista. ¿Cómo está construida la prueba científico-humanista? Como ustedes pueden ver aquí, la prueba científico-humanista, y con la técnico-profesional pasa lo mismo, tiene un total de 80 preguntas. ¿Ya? Son 80 preguntas las que ustedes van a tener que resolver. Y van a tener un tiempo estimado de rendición de 2 horas 40 minutos. Si ustedes hacen el cálculo, ¿ya? Si dividen las 80 preguntas en 2 horas 40, se van a dar cuenta que tienen alrededor de 2 minutos por cada pregunta. Es súper importante que se lo tengan clarísimo desde ya. ¿Ya? ¿Por qué? Porque 2 minutos por cada pregunta es poco. ¿Ya? Eso implica tener que trabajar rápido. Por eso, aparte de solamente venir a las clases, es sumamente importante que ustedes practiquen en su casa cada vez que puedan resolver algún tipo de ensayo. ¿Ya? Si ustedes ven, por ejemplo, si no me equivoco, esta semana en la Universidad Católica, el PREU de la Universidad Católica está haciendo ensayos masivos para todos los estudiantes que quieran hacerlo. Tienen que meterse a la página de PREUC y pueden meterse entonces ahí ese ese ensayo masivo, y después les van a dar sus resultados, etc. Cada vez que vean algún tipo de rendición de ensayo como esa, aprovechen. ¿Ya? Es muy importante que ustedes estén practicando constantemente. El PREUC, lo voy a anotar aquí, denme un segundo. El PREU de la Profe, Católica. Dígame, ¿sí? creo que ya se acabaron las postulaciones Ah, porque ¿en teníamos serio? hasta el domingo para rendir la prueba de lenguaje y la próxima semana lo que es matemática y ciencias. Pero el domingo se acaba Ah, el plazo de lenguaje por lo menos, así que creo que ya finalizó el plazo. oh, rayos. Pero bueno, para que lo tengan en cuenta, en el PREUC siempre están haciendo ese tipo de ensayos masivos, y la mayor parte de los PREUs grandes también lo hacen, y la mayor parte de las universidades también lo hacen. ¿Ya? La Chile hace una durante el año, la Federico Santa María hace una durante el año, entonces es importante. Miren, si quieren utilizar bien su Instagram, métanse ahora mismo a Instagram y busquen los Instagram de todas las universidades adscritas al Consejo de Rectores. La Universidad de Chile, la Universidad Católica, la Universidad Federico Santa María, la Universidad de Santiago, y en el Instagram de todas las universidades están publicando constantemente entonces cuando se van a hacer ensayos, y eso también les sirve para ir recibiendo información acerca de las futuras casas de estudio donde quizás ustedes van a terminar estudiando. ¿Ya? Así que aprovechen también las redes sociales este año para poder conectarse con el mundo universitario, porque necesitan información. Bien, aquí el Benjamín me dice, profe, ahora son 65 preguntas y 5 no se consideran en el puntaje final ya que son de pilotaje. No, pero eso es de lenguaje y de matemáticas. ¿Ya? Ah, y de historia. Este año también historia le bajaron a 65, pero ciencias no. Ciencias sigue siendo la prueba gigante. ¿Ya? Vamos a tener 80 preguntas este año. Probablemente el próximo año podrían llegar a cambiar el formato de la prueba de ciencias y la podrían reducir un poco. ¿Ya? Pero por lo menos este año sigue teniendo 80 preguntas. Y eso sí es verdad, 5 preguntas de las 80 no se evalúan porque son de pilotaje. Ahora, nosotros no sabemos cuáles son esas 5 preguntas, así que hay que responder las 80 igual. ¿Ya? Pero para todo el resto, lo que dijo Benjamín es verdad. ¿Okay? La prueba de matemáticas, la de lenguaje y la de historia tienen solo 65 preguntas. La de ciencia es la única que sigue teniendo 80. ¿Ya? Ya, entonces, la prueba científico-humanista dijimos tenía un total de 80 preguntas, tiempo de revisión 2 horas 40. Ahora, 54 preguntas de esas 80, esto es para la prueba científico-humanista, son preguntas del módulo común. ¿Qué significa que sea el módulo común?
van entonces ustedes a encontrar 18 preguntas de química, 18 preguntas de física y 18 preguntas de biología. ¿Ya? 18 preguntas de cada una de estas áreas. Ese es el módulo común. ¿Ya? 18 preguntas de cada área. Este módulo común evalúa los contenidos de primero y segundo medio. ¿Ya? Solo primero y segundo medio para el módulo común. El resto de las preguntas, es decir, las 26 restantes, ¿ya? Son preguntas del módulo electivo. Este módulo electivo implica que ustedes tienen que elegir, los que vayan a rendir la prueba científico-humanista, tienen que elegir entre el electivo de física, el electivo de química o el electivo de biología, y ahí entonces ustedes, aparte de las, por ejemplo, imagínate que tú elegiste el electivo de biología, vaya a tener que responder 18 de física, 18 de química, 18 de biología, con contenido de primero y segundo medio, y después vaya a tener que responder 26 más de biología, que fue lo que tú elegiste, pero con contenido de tercero medio por cada eje específico. Es decir, se va a incluir un contenido un poco más complejo. ¿Ok? Recuerden eso. Ahora, si ustedes no saben todavía qué área elegir, los que vayan a rendir la prueba científico-humanista, si no saben si van a elegir física, química o biología, les recomiendo que elijan no el área que les gusta más, sino que el área que se les hace más fácil. ¿Ya? A mí me pasaba, por ejemplo, que cuando estaba en el colegio me gustaba más la química, pero se me hacía más fácil la biología, y por eso entonces decidí dar la biología, para después, bueno, después me quedó gustando y estudié pedagogía en biología, pero al principio me gustaba más la química, ¿cachai? Pero si yo me hubiese ido por el gusto en química, a lo mejor no hubiese sacado el puntaje que yo requería, porque resulta que en química no me iba tan bien, ¿ya? Me iba mejor en biología. Por eso es mejor, eso igual es personal, ¿ya? Depende de cada uno, pero como una recomendación, traten de elegir el área en la cual a ustedes les va mejor, ¿ya? De la que saben más, ¿ya? Entonces, son 54 preguntas del módulo común, 18 de cada área, más 26 del módulo electivo, que son 26 o de física, o de química, o de biología. Ahí ustedes eligen. En el momento en que se vayan a inscribir a la prueba, tienen que elegir entonces en cuál de estos electivos ustedes van a desarrollar la última parte, ¿ya? Ahora miren, en la prueba técnico profesional se mantienen los mismos ejes temáticos, ¿ya? Siguen siendo 80 preguntas, también van a tener 2 horas 40, pero aquí están los cambios, fíjense en esto. En la prueba técnico profesional van a encontrar 54 preguntas del módulo común, lo mismo que hace un rato, 18, 18, 18, ¿ya? Con contenidos de primero y segundo medio, ¿ya? Y además se van a encontrar con las últimas 26 preguntas que están repartidas entre los 3 ejes. Es decir, aquí, a diferencia del módulo científico-humanista, no van a encontrar 26 preguntas solo de biología, o 26 solo de química, o 26 solo de física, sino que van a estar repartidas entre las 3 áreas. Fíjense, 10 de biología, 8 de física y 8 de química. Con los mismos contenidos hasta segundo medio, pero con un nivel de dificultad mayor en el tipo de pregunta, ¿ya? El tipo de pregunta va a ser un poquito más complejo, ¿ok? El módulo técnico profesional entonces es la diferencia que tiene, ¿ya? No les van a evaluar, a los que den la prueba técnico profesional, no les van a evaluar contenidos de tercero y cuarto medio, solamente de primero y segundo. Solo los que rinden la prueba científico-humanista les evalúan contenidos de tercero medio. En la científico-humanista evalúan primero, segundo, tercero, ¿ya? Y en la prueba técnico profesional solo primero y segundo, ¿ya? En la totalidad de la prueba. Esa es la diferencia entonces entre un modelo y otro, ¿ok? Ahora miren, ¿cuáles son los conocimientos que se miden en la prueba de ciencias? Mucho ojo con esto. Hay un primer eje de contenido, que es el que nosotros tenemos que revisar con mayor énfasis, que se llama conocimiento de la ciencia. El conocimiento de la ciencia es la materia, ¿ya? Los contenidos que tenemos que ver durante el año. ¿Qué es una célula? ¿Qué es un organismo procarionte? ¿Qué es un organismo eucarionte? ¿Cuáles son los diferentes organelos que existen dentro de las células? Etcétera, ¿ya? Ese es el conocimiento de la ciencia, ¿ya? Ahora, estas preguntas, ¿ya? que van a preguntarles a ustedes acerca del conocimiento de la ciencia, están medidas por habilidades, ¿ya? Son 4 las habilidades, que son estas, ¿ya? Reconocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación. Este año cambiaron, ojo, este año el DEMRE cambió un poco la declaración acerca de las habilidades que se van a medir en la prueba, pero lo más probable, esto es una apreciación personal, lo más probable es que se sigan viendo el mismo tipo de preguntas que se habían estado viendo durante los últimos 2 o 3 años, así que no creo que cambie mucho, ¿ya? Por eso entonces decidí poner estas habilidades y no las nuevas en esta presentación, ¿ya? Igual si quieren después les puedo mandar el documento, o en realidad ustedes pueden sacarlo directo del DEMRE. Recuerden que el DEMRE tiene que estar metida en su página de favoritos, ¿ya? Ahora, la próxima vez que se metan a su computador o a un dispositivo y se metan al navegador de Google o cualquier otro,
pongan marcar como favorito la página del DEMRE, porque la van a tener que estar visitando por lo menos una vez a la semana, para ver los modelos de preguntas que están liberando. Todas las semanas están liberando modelos de preguntas. Ustedes tienen que empezar a mirarlos desde ya. ¿Ya? Recuerden que la prueba es larga y por lo tanto tienen que empezar entonces a condicionarse con el tipo de preguntas que van a responder a final de año. ¿Ya? Si al principio no les va tan bien o no saben las respuestas, no hay problema, si todavía nos queda todo este periodo para poder prepararnos, ¿cachai? Pero la idea es que ustedes vayan acercándose al modelo de preguntas. ¿Ya? Esos modelos de preguntas entonces miden 4 habilidades que son las que ustedes pueden ver aquí: reconocimiento, comprensión, aplicación y análisis Profe, y evaluación. Dígame. ¿Sí? ¿qué es el DEMRE? Que yo no tengo muy claro eso. El DEMRE es un grupo, ¿ya? Una asociación, se llama... ¿Cuál es el nombre del DEMRE? ¿Cuál es la sigla? Espérate, deja buscarlo porque no me acuerdo específicamente. Pero es el grupo de personas que se encarga, o la organización que se encarga de diseñar la prueba de selección universitaria. ¿Ya? Denme un segundito. Ah, ya, profe. No recuerdo cómo se llama qué significa la sigla. Lo busco al tiro. Ya, pero bueno, filo, independiente de lo que significa la sigla, es la organización gubernamental que se encarga entonces de diseñar la prueba, aplicarla a final de año y después revisarla para después entregarle entonces sus resultados y poder seleccionar quién entra y quién no entra a las diferentes universidades que están adscritas al Consejo de Rectores, ¿ya? A la entrada por PDT. ¿Ya? Entonces, miren, ahora mismo si quieren, o después de que terminemos esta sesión, métanse a demre.cl y ahí entonces pueden encontrar toda la información que yo les estaba diciendo. Pueden sacar los modelos, pueden ver modelos de pruebas anteriores. Todas las PDT y todas las PSU que se han dado en los años anteriores están publicados, entonces ustedes los pueden descargar para que vayan cachando las preguntas y vayan viendo más o menos de qué se trata esta prueba. ¿Ya? Así que les recomiendo que se vayan acercando desde ya a la página del DEMRE. demre.cl, se los voy a anotar en el chat para que no lo olviden. Muchas gracias, profe. De nada. Demre. Aquí dice. Un segundito. Ah, qué rayos hice. Ahí sí. Ahí está, demre.cl. Se los mandé entonces ahí al chat para que después entonces se puedan meter. ¿Ok? Ya, entonces, veamos. ¿Qué son estas habilidades? Las habilidades son el requerimiento, ¿ya?, que tiene una pregunta para que tú la puedas responder. Por ejemplo, la habilidad más básica se llama habilidad de reconocimiento. Esta habilidad de reconocimiento mide memoria, solo memoria, ¿cachai? En la prueba de matemáticas, el lenguaje y en la historia ya no existen preguntas de reconocimiento. En la prueba de ciencias es la única en la que todavía tú puedes encontrar este tipo de preguntas, ¿ya? Las preguntas de reconocimiento son estas preguntas de sabe o no sabe. Por ejemplo, cuando te preguntan, ¿para qué sirve una mitocondria? ¿Cachai? Una mitocondria es un organelo que está dentro de nuestras células. Entonces, ¿sabías o no sabías? ¿Cachai? O te acuerdas o no te acuerdas. No hay como mucha capacidad de análisis en ese tipo de preguntas. En general, como les decía, la mayor parte de las pruebas ya no tienen ese tipo de preguntas, excepto la de ciencia. En la de ciencia todavía siguen apareciendo. Y eso es porque la ciencia en general, las ciencias, tanto la biología como la química como la física, tienen un lenguaje especial. ¿Cachai? Hay muchas palabras que se ocupan solo en ciencias. ¿Ya? Este año, por ejemplo, con la pandemia, hemos aprendido un montón de palabras que son súper técnicas y que son parte de un área científica en particular. Por ejemplo, cuando hablan de los PCR. PCR es un tipo de examen de laboratorio que antiguamente solamente lo conocían los biólogos, los químicos, los bioquímicos, o la gente que estaba trabajando en laboratorios. Pero hoy en día pasó a ser como una palabra cotidiana, ¿cachai? PCR, que es el examen que se utiliza para ver si es que tenía o no tenéis coronavirus. ¿Cachai? Entonces, como las ciencias tienen este lenguaje especial, ya que se da solo en ciencias, es necesario entonces estar ejercitando las preguntas de memoria para que nosotros entonces podamos integrar todos estos conceptos nuevos a nuestro vocabulario. ¿Ya? La otra habilidad se llama comprensión. La habilidad de comprensión es un poquitito más compleja. En la habilidad de comprensión, por lo general, te ponen preguntas donde aparecen diferentes conceptos y tú tienes que empezar como a organizarlos de alguna manera. Por ejemplo, te pueden poner...
átomo, gato, célula. ¿Cachai? Tenéis que saber primero qué es un átomo, tenéis que saber qué es un gato y tenéis que saber qué es una célula. Y después te piden ordenarlo desde lo más sencillo a lo más complejo. Entonces, claro, entre los tres, lo más sencillo sería el átomo, después vendría la célula y después vendría el gato, que ya es un organismo. ¿Cachai? Ese tipo de preguntas, donde tú tienes que saber varios conceptos, no solo uno, sino que varios, y además asignarle un orden lógico, son preguntas de comprensión. ¿Ya? De esas se van a encontrar con hartas en el desarrollo de la prueba. Después vienen las preguntas de aplicación. Las preguntas de aplicación son aquellas preguntas en las cuales tú tienes que desarrollar algún tipo de cálculo matemático, por lo general. En física y en química van a encontrar con muchas de estas preguntas, por ejemplo, en química cuando tengan que resolver problemas de concentración, cuando les dicen, tengo una solución con cierta cantidad de una sal y tengo que calcular entonces cuál es el volumen de agua que tengo que echarle para que se diluya la solución, etc. Eso se hace con cálculos matemáticos. En física también de repente pueden hacer algunos cálculos. Hoy en día sale cada vez menos cálculo matemático en la prueba, ¿ya? Pero igual siguen saliendo. En física, por ejemplo, cuando les hacen calcular, no sé, la corriente en un circuito, no sé, van a tener que entonces hacer cálculos con fórmulas. En biología en general no se utilizan fórmulas matemáticas, pero hay un contenido en el cual nosotros necesitamos hacer desarrollo, que es en el contenido de genética. En genética se utilizan unas tablitas así que se llaman tableros de Punnett, donde uno pone como unas letras, A mayúscula, A minúscula, y puede entonces sacar ciertos resultados para ver, por ejemplo, cuál es la probabilidad de que si se cruzan dos gatos negros les nazca un gato plomo, ponte tú. ¿Ya? Ese tipo de preguntas entonces que tienen como desarrollo son preguntas de aplicación. Y de esas no sale tanto en biología. ¿Ok? Chiquillos, denme un segundito, vuelvo al tiro. Ya, ahí volví. Ya, y la última habilidad, que se supone que es la más difícil, es la habilidad que se llama ASE, Análisis, Síntesis y Evaluación. Estas preguntas son las preguntas más largas de la PDT, son preguntas en las cuales ustedes se van a encontrar con gráficos, tablas de datos o esquemas, ¿ya? Se supone que son las preguntas más difíciles, pero yo creo que no, yo creo que son las más abordables. Lo que pasa es que en estas preguntas te ponen como un gráfico o una tabla con muchos datos, por ejemplo, no sé, peso promedio de las personas según la edad. ¿Cachai? Entonces te ponen muchas personas con muchas edades diferentes y cuál es el peso promedio en una población. Y después te hacen alguna pregunta en la cual tú tienes que analizar esa información para poder llegar a la respuesta. Yo creo que no son tan difíciles esas preguntas porque la respuesta siempre está ahí, o en el gráfico o en la tabla. ¿Cachai? No es algo que tú tienes que saber de memoria, sino que tienes que saber leer el gráfico y la tabla. Ustedes tienen que tener muy en cuenta que una de las cosas que más se mide en la prueba de transición, no solo en la de ciencias, sino que también en la de matemáticas, en la de historia y en la de lenguaje, por supuesto, es la comprensión lectora. ¿Ya? Entonces, una recomendación que yo les puedo dar desde ya es que empiecen a leer un poquito más. ¿Ya? Si no están acostumbrados a leer en su vida cotidiana, les recomiendo que empiecen de repente a dejar un poquitito de lado las redes sociales y aprovechen de ir leyendo, o por lo menos en sus mismas redes sociales empiecen a seguir, por ejemplo, páginas de noticias, páginas de ciencia, páginas de historia, que hacen divulgación y que están constantemente entonces subiendo textos para que ustedes puedan empezar a leer. Recuerden que cuando vayan a rendir la prueba a final de año, van a tener que estar 2 horas 40 sentados leyendo. Eso es dar una prueba, ¿cachai? 2 horas 40 sentados leyendo. ¿Cuándo fue la última vez que estuvieron 2 horas y media leyendo de corrido? ¿Alguien ha estado en el último tiempo 2 horas y media leyendo? Yo hoy en la tarde haciendo la prueba de lenguaje, el del ensayo. Ah, te tocó un ensayo. Bueno, ya, Sí, bacán. me demoré 1 hora 50 minutos. Ah, ya, viola. ¿Y estaba muy difícil? No, la verdad que no. La respuesta está tanto en Los en textos. toda la prueba, literal. Ya, bacán. Bueno. Esa es la idea, ¿cachai? Que ustedes vayan poco a poco acostumbrándose a empezar a leer, porque si no leen nada en todo el año y de repente llegan al final de año y tienen que estar 2 horas 40 sentados, se van a estresar caleta, su cerebro les va a explotar, ¿cachai? Uno tiene que ir de a poquitito acostumbrándose. Entonces, para poder desarrollar comprensión lectora, hay que practicar, ¿ya? La práctica no lo es todo, aquí los profes también les van a enseñar un montón de técnicas para poder mejorar su comprensión lectora, pero en general la comprensión lectora se practica, ¿cachai? ¿Ya? Hay técnicas que te pueden enseñar, insisto, pero la mayor parte se practica. Entonces, les recomiendo que empiecen a leer, ¿ya? En enero, en la prueba pasada, claro.
lean, ¿ya? En internet ahora pueden encontrar libros de todo, pueden descargar cómics, pueden descargar mangas, pueden descargar fotonovelas, etcétera, ¿ya? No tienen, miren, cabros, chiquillas, no tienen que necesariamente empezar a leer al Quijote, ¿cachai? No tiene sentido. Busquen cosas que les atraigan, ¿ya? Lean revistas, si les gustan los autos, lean revistas de autos, si les gusta el anime, vean revistas de anime, si les gustan los videojuegos, busquen revistas de videojuegos, ¿cachai? Pero lean algo, empiecen poquitito a poco a practicar para que vayan entonces desarrollando su comprensión lectora y puedan entonces abordar de mejor manera este tipo de preguntas que, insisto, se supone que son las más difíciles, pero después yo les voy a enseñar que no son tan difíciles, ¿ya? Solamente hay que saber cómo leer bien la información que te están integrando para después entonces poder desarrollar la respuesta, para poder llegar a la respuesta correcta. ¿Okay? Profe, yo Dígame. tengo una duda. La prueba, la de ciencias tiene contenido de física, química y de biología. ¿Los contenidos como que las preguntas vienen mezcladas o vienen así como en secciones? Vienen en secciones. Tú vas a tener que primero responder, no recuerdo el orden, porque parece que el orden depende del electivo que tú elijas. Pero, por ejemplo, vaya a tener que responder primero las primeras 18 de biología, después las 18 de física, después las 18 de química, y después la parte electiva, ¿cachai? Pero vienen ordenaditas, no vienen mezcladas. Gracias, profe. De nada. Denme un segundo. Oh, no, se me está acabando la batería. Espérenme. Déjenme conectar. Ahora sí, entonces. La otra parte entonces que se mide en la prueba, aparte del conocimiento de las ciencias, es el conocimiento acerca de cómo se hace ciencia. Este conocimiento acerca de cómo se hace ciencia es súper importante, no abarca tantas preguntas, del total de las 80, estas deben ser 3, 6, 9, como 9 preguntas, ¿ya? 9 o 10 preguntas de las 80. Sin embargo, igual valen, pues son 10 preguntas pueden hacer la diferencia. Estas 10 preguntas les van a preguntar a ustedes no de contenido, no les van a preguntar materia, ni de física, ni de química, ni de biología, sino que les van a preguntar acerca de cómo se hace ciencia. Esto es súper importante porque en el mundo en el que vivimos hoy en día es un mundo dependiente de la ciencia. Y al mismo tiempo es un mundo en el cual la mayor parte de los seres humanos somos bastante ignorantes en términos científicos. No sabemos cómo funciona nuestro computador, no sabemos cómo funcionan las vacunas que nos ponen, no sabemos mucha información científica que debería ser conocida por todos, ¿cachai? Y el problema es que cuando nosotros no conocemos cómo funcionan las cosas, podemos empezar a creer cualquier tontera, ¿ya? Hoy en día se divulgan un montón de ideas falsas y simplemente porque las dice alguien famoso, se validan como si fueran verdaderas y en realidad no lo son. Por eso es que hoy en día todavía hay gente que cree que la Tierra es plana, por eso todavía hay gente que cree que las vacunas son malas, ¿cachai? Porque les falta información, ¿ya? Tienen conocimiento incompleto. Entonces, para poder tener ese conocimiento completo, hay que saber cómo se construye el conocimiento científico. Que los científicos no son simplemente gente loca que se le ocurre una idea y se le imponen al resto. No, el conocimiento científico está basado en experimentos que son replicables y por lo tanto nosotros podemos confiar en el conocimiento científico, ¿ya? Entonces, durante el año también vamos a tener una serie de clases donde yo les voy a hablar acerca de este tema, sobre cómo se construye el conocimiento científico, para que ustedes entonces después puedan defenderse frente a la avalancha de noticias falsas que se pueden ver todos los días en las redes sociales, ¿ya? Eso también está medido en la PDT. Es importante porque lo miden en la PDT y es importante también porque va a ser útil para su vida cotidiana, ¿ya? Y bueno, estas son las habilidades del pensamiento científico que se evalúan, son caletas, ¿ok? No se evalúan todas, por supuesto, recuerden que son solo 9 preguntas, ¿ya? Pero no es que salga una de cada una, por lo general se evalúan las primeras, ¿ya? Saber, por ejemplo, diferenciar entre qué es una teoría y una hipótesis. Hoy en día mucha gente dice, no sé, hay gente, por ejemplo, que no cree en la teoría de la evolución, y dice, no, pero es que es solo una teoría. Una teoría es lo más confiable que tenemos en ciencia, ¿cachai? Porque está solventada por una serie de evidencias que pueden ser corroboradas por cualquier persona. No es lo mismo que una hipótesis, por ejemplo.
¿ya? La gente tampoco sabe, por ejemplo, cómo se desarrollan los experimentos científicos, ¿ya? No saben, por ejemplo, cuestiones súper sencillas como, por ejemplo, por qué el cielo es azul, o por qué corre viento, o por qué llueve, o por qué existen las estaciones del año. Esos son conocimientos científicos básicos que todos deberíamos manejar, pero que sin embargo los olvidamos, ¿cachai? Estamos tan bombardeados de información por otros lados que no nos sentamos a pensar en estas cosas que de verdad son importantes para nosotros, ¿ya? Yo sé que hay muchos reels por ver, yo sé que hay mucho TikTok por ver, yo sé que hay mucha coreografía que aprenderse, pero por lo menos durante este año hay que tratar de darle un poquitito más de tiempo a la consulta de material científico y de material literario para que puedan responder entonces bien esta prueba y después puedan estudiar lo que ustedes quieran. ¿Okay? Entonces, estas son las 9 habilidades de pensamiento científico que están requeridos en la prueba de transición, ¿ya? Como les digo, no es necesario que las sepamos todas, estas están todas en la página del DEMRE. Toda esta clase que yo les acabo de hacer ahora es un compilado de información que yo saqué de la página del DEMRE para ir mostrándosela para que ustedes cachen más o menos cómo está estructurada la prueba, ¿ya? Chiquillos, chiquillas, ¿alguna duda, alguna consulta, algo que no les haya quedado claro de lo que les puse hoy día? No, todo bien. ¿Sí, Bayo? ¿Seguro? ¿Todo? Todo bien. Sí, profe, todo bien. Bacán. ¿Y el resto, chicas, chicos, el resto? ¿Alguna duda, alguna consulta, algún comentario? Todo bien, profe. Hay que ver con No, el profe. tema, pero ¿quién cree que la Todo Tierra bien. es plana? Ya, bacán, bacán. ¿Qué cosa? ¿Qué me preguntaron? No escuché. Que nada que ver con el tema en sí de lo que estamos hablando, pero ¿quién cree que la Tierra es plana? Oh, hacen congresos en otros países para juntarse los terraplanistas. Así que yo sé que suena increíble, pero todavía hay gente que cree que la Tierra es plana. Bueno, en la época de Cristóbal Colón creían que creían que la Tierra es plana. Estaba hablando del año 1500. Han pasado casi 6 siglos y todavía hay gente que cree que la Tierra es plana. ¿Cachai? Así que, lamentablemente, justamente para que no pase eso, es necesario que todos nosotros sepamos cómo se construye el conocimiento científico, ¿ya? Para no caer en la conspiranoia. Hoy en día eso está muy de moda, que la gente cree en conspiraciones, ¿cachai? Que en realidad no son reales. Disculpe que lo interrumpa, pero yo una vez Dígalo. estuve viendo un debate de un terraplanista ¿Ya? con una persona que no tenía idea de nada, ¿sí? O sea, que pensaba directamente que el mundo es normal, pero no tenía como una forma de afirmarlo. Ya. Y la cosa es que el terraplanista, al haber estado informado en su sentido, entre comillas, prácticamente humilló a la persona que no sabía, Ya. pero teniendo en cuenta que él tenía la razón, que la Tierra era redonda, no plana. Ajá. Y en realidad son las cosas que usan o los métodos que usan, son métodos que se pueden descifrar Se súper pueden debatir. fácilmente. Sí, Sí, po. Ese es el punto. Mira, una de las cosas importantes que tiene la ciencia, de hecho es como el corazón de la ciencia, es un tema que se llama falsabilidad. Si yo digo algo y tú no me crees, ¿ya? Tú tienes todo el derecho de pedirme mis argumentos. Por ejemplo, si yo te digo, el cielo es naranjo, ¿cachai? Obviamente tú no me vas a creer porque tú sabes que el cielo es azul, ¿ya? Si tú me preguntas entonces, ¿por qué tú dices que el cielo es naranjo? Yo te tengo que dar todos los experimentos que yo hice para poder corroborar que el cielo es naranjo, para que tú los puedas repetir. Y cuando tú los repitas, si te salen resultados distintos, significa que yo estoy equivocado. Eso es falsabilidad. Justamente como dices tú, los argumentos que dan los terraplanistas, cuando uno los pone en práctica, son todos falsos, ¿cachai? Existen formas muy sencillas de corroborar que la Tierra es redonda. Sin embargo, ellos están encerrados, ensimismados. Lo que pasa es que ahí se produce un proceso psicológico extraño, que la gente cuando cree en una cosa que el resto no cree, se siente especial. Eso te hace sentir como importante, ¿cachai? Entonces, por lo general, la gente terraplanista es gente que tiene baja autoestima, hay un montón de fenómenos psicológicos ahí metidos por detrás también. Pero los argumentos que ellos utilizan, bien como dice Tomás, son todos súper falseables, ¿ya? Son todos totalmente falseables. Hay un documental completo en Netflix, si es que alguna vez lo quieren ver, se llama así como, no recuerdo, es como Descubriendo la Tierra Plana, una cuestión así. Y al final la última conclusión es que, spoiler, la Tierra plana existe solamente en las cabezas de los terraplanistas, no es plana, es redonda, ¿okay? Bueno, ahí su profe de física les puede también contar muchos más argumentos, mucho más profundos que yo, pero también es un tema de debate largo, así que lo podemos tratar más adelante, ¿ya? Chicos, chicas, ¿alguna otra duda? ¿Alguna otra consulta? Es ovalada. Hay otros que dicen que es como una dona. Ya, cabros, cabras. Eso,
Espero que les haya servido entonces esta introducción que vimos hoy día. La clase hoy día, como les decía, va a ser un poquitito más cortita porque yo tenía unas preguntas para resolver, pero tuve mis problemas con el computador, así que no las vamos a poder desarrollar. Para la próxima semana entonces ya nos metemos de lleno y nos tomamos la clase completa para poder ir viendo todos los contenidos que nos competen de aquí a final de año, ¿ya? Espero que les haya servido mucho la clase, cuídense mucho, lávense las manos, usen mascarilla y nos vemos la próxima semana, ¿ya? Nos vemos, profe. Cuídense. Adiós, profe. Nos vemos. Chao, profe. Profe. Profe, chao. Chaito.